Bueno, mucho más de fondo, se puede decir acerca de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por cierto, recuerdo al entonces senador, que ahora es presidente, Joe Biden, fue uno de los arquitectos de la guerra de Yugoslavia, ¿eh? Uno de los arquitectos, así él estaba muy metido en ese asunto, el actual presidente de los Estados Unidos. Quiero saludar con mucho gusto a Temoris Greco. Él es politólogo, periodista, documentalista y está muy al tanto de todo lo que ocurre allá en esta parte del mundo. Como nos recordarán, recientemente le hicieron una operación. ¿Cómo sigues, primero que nada, Temoris Greco? Hola Rubén, qué gusto estar contigo. Pues mejorando, sí, poquito a poquito, demasiado lento para mi gusto, pero parece que han salido bien las cosas. Entonces ya esto fue de un ojo, del ojo derecho, y ya estoy viendo mejor y también ya es menos molesto, pero bueno, toma tiempo. Toma tiempo, poco a poco, en verdad, te deseamos una muy pronta recuperación. Pero eso no te impide estar al tanto, mi Gracias. estimado Temoris Greco, de lo que está pasando. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que estamos escuchando, viendo y teniendo en cuenta que pues hay propaganda también de los medios de comunicación? Los medios de comunicación suelen ir a la guerra de un lado o del otro, o de Bueno, otros, porque hay otros, ¿verdad? Bueno, sí, en esta guerra como en todas, ¿no? O sea, es lo Como en normal, ya hay todas, que sí. tener mucho cuidado. Y también yo creo que hay que ponerle atención al tema de cuáles son los principios que uno usa para entender el mundo y para comportarse. Porque lo que estamos viendo es un fenómeno de campismo. Campismo se llama a ese fenómeno mediante el cual uno pertenece a cierto campo y todo lo que hace su campo está bien, todo lo que hace el campo contrario está mal. O si me cae mal alguien del otro campo, pues entonces, o sea, no prevalecen los principios, sino de qué lado estoy. Y es lo que está pasando. Como está viendo, pues en Ucrania, esta invasión a Ucrania se está justificando con el argumento de que la seguridad de Rusia está comprometida y que los rusos tienen que hacer algo. Pero este fue exactamente el mismo argumento y en condiciones muy parecidas que usó Washington para bloquear Cuba en la crisis de los misiles. Dijo, no voy a permitir que me pongan armas nucleares aquí en la entrada de mi casa. Entonces, o sea, si uno piensa que los pueblos tienen derecho a autodeterminarse, pues entonces no debería estar de acuerdo con que otros países, que las potencias los invadan. Si uno cree que la seguridad nacional de un país es más importante que el derecho a la autodeterminación de un pueblo, pues bueno, está bien. Pero resulta que si es aquel campo, si es Rusia, pues entonces está bien. Y si es Estados Unidos, está mal. O viceversa, otros dirán, si lo hace Estados Unidos, está bien, y si lo hace Rusia, está mal. Yo creo que es una cuestión, es un momento, es una oportunidad de volver a hacer valer los principios. No sé si coincidas conmigo en lo que te voy a decir. Yo tengo la percepción, por lo que leo en las redes sociales ahora, hay muchas personas que siguen de alguna manera vinculando a Rusia, tal vez nostálgicas de la ex Unión Soviética, siguen viendo y se habla de Guerra Fría y tal. No sé si percibes esa situación en cómo está viendo la gente este asunto. Y muchos agazapados, como pudiera estar, digamos, yo no agazapado, pero sí estoy en contra de cualquier imperialismo, incluso del norteamericano como tal y todas esas guerras Así es. mentirosas que hicieron, ¿no? Pero eso no significa que Putin también sea perita en dulce, ¿no? Sí, alguien puso en mi muro un comentario que hicieron que dice, uno se puede oponer al imperialismo estadounidense y al imperialismo ruso, sí se puede, o sea, los dos, no es difícil, o sea, no hay por qué escoger un imperio y rechazar otro. Los imperialismos son brutales, son malos, aplastan a los pueblos, aplastan a la gente, y la verdad es que el imperialismo ruso no tiene nada que pedirle al peor de los imperialismos. Están denunciando que uno de los argumentos de la propaganda es que hay grupos neonazis en Ucrania, pero no están hablando de los grupos neonazis en Rusia, no están hablando de las actitudes fascistas de Putin, que son tan bestiales como las que pueden tener en Estados Unidos. O sea, invaden Ucrania como los gringos invadieron Irak,
con argumentos muy similares. Si te acuerdas, George Bush, cuando invadió Irak, lo planteó como una necesidad de autodefensa. Mientras sus soldados estaban asesinando iraquíes, Bush decía que estaban defendiendo a Estados Unidos y la libertad y la democracia. Y también es lo que dice Putin, que se están defendiendo mientras están aplastando al país vecino. Perdón, Roberto. Y lo que es que se me pasó lo que decías. Sí, lo de la nostalgia. Hay un campo que es pues inexplicablemente prorruso. Antes se entendía, porque en la Unión Soviética, en Moscú decía representar el socialismo. Pero ahora ya ni eso. O sea, es un país capitalista, patriarcal, macho, en donde hay explotación de los obreros. O sea, no hay ya ni siquiera ese argumento para justificar la simpatía por Rusia. Oye, lo que sí considero que es cierto es el cerco. Si bien es cierto, como dicen por ahí algunos periodistas, que incluso hubo uno en Estados Unidos que se puso a pelear al aire con un invitado colombiano que vive en Ucrania, que lo invitaron, y cuando él dijo una serie de cosas no le gustó a los conductores, le dijeron, eso es mentira. Sí, es cierto, Ucrania no pertenece a la OTAN. La OTAN no está como tal abiertamente metida en Ucrania, correcto, pero el cerco de la OTAN hacia Rusia, la presencia en el 2017 de los senadores Lindsey Graham y John McCain, y abiertamente en un video que trascendió en el mundo entero, hablando después del golpe de Estado del 2014, ofreciendo la ayuda económica, de armas, etcétera, para irse en contra de Putin. Eso son palabras mayores, cosa que no existía realmente en las mentiras fabricadas de lo de Irak. Sí, bueno, es muy claro que hubo una provocación de parte de las Sí. potencias occidentales. O sea, cuando se colapsó la Unión Soviética, Rusia quedó debilitada, sus enemigos en Occidente vieron la oportunidad de meterse hasta la cocina. Y no solamente quitaron el yugo ruso que existía sobre los países de Europa del Este, sino que algunas de las antiguas repúblicas federadas en la URSS, como las repúblicas bálticas, que son Letonia, Estonia y Lituania, las integraron a la OTAN. Y también quisieron integrar a Georgia y a Ucrania. Y esto es ya demasiado. O sea, o sea, a mí me parece que se tienen que olvidar. O sea, Moscú jamás va a aceptar una paz en la que tenga el riesgo de que Ucrania se integre a la OTAN. No, a mí me parece que es fundamental que Moscú se comprometa a respetar el derecho a la autodeterminación del pueblo ucranio, pero también no es factible una paz en la que se insista en la idea de incorporar a Ucrania a la OTAN. Definitivamente, y menos cuando Ucrania como parte, era la segunda república más importante de la Unión Soviética, y como parte de aquella Unión Soviética desarrolló también infraestructura nuclear, que una vez que se independizó, pues quedó, no sé si intacta, pero quedó vigente. Por lo tanto, no es menor la preocupación rusa de que pudiera ser apoyada por Occidente Ucrania para desde ahí tener reactivación de una energía nuclear bélica. No, pero todo el armamento nuclear que había en Kazajistán, en Ucrania, en Belarus, fue trasladado a Rusia. Hubo acuerdos. O sea, ninguno de esos países está en posesión de armas nucleares. Lo que sí está es el sarcófago nuclear de Chernóbil, ¿no? Pero bueno, eso no Sí. se puede convertir en un arma. Sí, bueno, ¿cómo ves el tema mexicano? El tema mexicano, la postura mexicana, teniendo en cuenta que México pues, está alineado económicamente con Estados Unidos y con Canadá. El señor Trudeau ha dicho que va a hacer sanciones. La embajadora de Ucrania en México pidiendo que se condene, ya lo hizo el gobierno mexicano, condenó en Naciones Unidas. ¿Cómo ves, cómo queda México en todo este asunto? Pues México está en el Consejo de Seguridad, que en teoría pues debería servir para algo, ¿no? En realidad, gracias al derecho de veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, esto hace que en realidad el Consejo de Seguridad esté como decoración y solamente para remachar
acuerdos a los que ya han llegado las potencias. O sea, el Consejo de Seguridad no va a poder hacer nada si antes Washington y Moscú no lo negocian y se ponen de acuerdo y lo llevan ellos al mismo Consejo. Entonces, pero a mí me parece que está muy bien. O sea, finalmente tenemos escuché el discurso que dio el embajador ante la ONU, el embajador mexicano, en donde él recuerda que México sufrió 4 invasiones, Juan Ramón de la Fuente. México ya ha sufrido el despojo de su territorio, tiene una doctrina de política exterior de largo tiempo basada en la autodeterminación de los pueblos y en la resolución pacífica de los conflictos. Y en línea con esa doctrina se denuncia la agresión rusa contra Ucrania y se pide que salgan las tropas y que se arreglen las cosas por la paz. O sea, se hace una condena, a mí me parece que es simplemente coherente con, o sea, es lo que se puede esperar de México, porque siempre ha tomado esta actitud ante las agresiones bélicas. Muy bien, Temoris Greco, algo que tú quieras agregar acerca de este tema, que mis preguntas no te hayan motivado a decir. Bueno, es que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y es muy grave. Yo creo que sobre todo tenemos que pensar en la gente. Sí, hay gente que está intentando justificar esto que está ocurriendo de diversas maneras o que al revés están intentando justificar la postura de Washington, están intentando justificar que Ucrania se integre a la OTAN, por ejemplo. Y yo creo que más allá de lo que pensemos sobre eso, los ucranianos son los que son el escenario de la guerra. Son los que van a poner los muertos, son los que van a perder las casas, los que su economía se va a ir al diablo, y los que van a poner el sufrimiento y además los que corren ahora mismo el riesgo de quedar bajo ocupación militar. Dice Putin que su objetivo es desmilitarizar Ucrania, pero para desmilitarizar la va a militarizar con rusos, o sea, la va a desmilitarizar de ucranianos para militarizarla con sus propios soldados. Y hay gente que todavía sostiene que Ucrania estaba buscando provocar este conflicto, pues deben estar locos los ucranianos, y eso es cierto, deben ser suicidas, porque ellos son los que, aquí hay de dos sopas, o pierden mucho o lo pierden todo. Hay gente que está sufriendo ahora, hay decenas de miles de personas que han dejado sus hogares, sus casas, que además es el invierno de aquellas estepas que ya sabemos que es brutal. Entonces creo que tenemos que pensar sobre todo en ellos, en la gente que está sufriendo eso, y que no debería jamás nadie sufrir la ocupación militar, ni de otro pueblo, ni tampoco de los propios militares, porque luego también tenemos ejércitos nacionales muy violentos. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que el señor Putin también fue líder estudiantil o juvenil del Foro Económico Mundial, lo acaba de decir el señor Klaus Schwab. Rusia ha abierto un centro del Foro Económico Mundial en Rusia para la cuarta revolución industrial. Por eso luego no entiendo muy bien, son cuates, se dan la mano, hacen proyectos en conjunto, luego vienen estos intereses, pero luego pareciera que se toman su vodka o su whisky en algún club privado estos tipos. Mi querido Temoris Greco, mejórate, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rubén. Un abrazo y un saludo al público de La Octava. Muchísimas gracias, Temoris Greco. Una imagen es un acto y no